Vamos a leer el capítulo número 30 de Primera de Samuel, versículo número 1. Ya vamos a ir a avanzar, ya casi acabamos el libro. No sé si esta semana lo vamos a terminar, no sé, a ver qué Dios dice. No sé si lo terminamos hoy, o sea, no este día, sino esta semana que iniciamos. A ver qué Dios dice, bendito sea el Señor. Amén. Ajá, capítulo número 30 de Primera de Samuel, versículo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios hasta el versículo número 20. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Así dice, sí. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido en Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Vamos a leer hasta ahí, hermanas. Yo te voy a seguir leyendo todo. Vamos a hacer una oración, y para que se puedan sentar y no estén tanto rato paradas, y como la lectura es grande, vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Te doy gracias, Señor amado, porque nos bendice, Señor. Permite, Dios mío, que recibamos tu bendición, Señor amado, en esta noche, Señor amado, también con tu palabra, Señor amado. Bendícenos con tu palabra, Señor, háblanos en ella, Señor amado, y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Para tu gloria, Señor amado, que podamos entenderte y recibir, Señor amado, lo que nos envías, Señor amado, para tu gloria eterna, Señor amado, y nuestra bendición, Señor amado, eterna también. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios, hermanas, te voy a seguir con la lectura, pero el tema de la palabra de Dios se lo voy a dar de una vez. El tema de la palabra de Dios es: David rescata a los cautivos de Siclag. Bendito sea el Señor. Dice el versículo número 1, lo voy a leer de nuevo, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Hasta ahí me voy a detener, hermanas. Vamos a leer hasta el 20. La idea es leer hasta el 20. Si Dios no lo permite, pues no lo leemos, ¿verdad? Porque vamos viendo poco a poco y como el tiempo va pasando, ¿verdad? No sé si se acuerdan, hermanas, de las semanas anteriores. Me voy mejor más para atrás para hablarles de los amalecitas. Porque aquí dice la palabra de Dios, dice: cuando David y sus hombres regresaron de Siclag, se dieron cuenta que los amalecitas habían atacado el Neguet, pero también habían atacado a Siclag. Si no explico, no se va a entender que cómo está aquí. Como estamos llevando un patrón de este libro, de la historia bíblica aquí. Lo que sucede, hermanas, no sé si se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Saúl que matara a todos los amalecitas, a chicos, a grandes, a todos. Y le dijo Dios, y también los animales. Dios quería matar tanto a los amalecitas que hasta los animales los quería matar el Señor. Y le dijo a Saúl que lo hiciera eso. Y cuando Dios le dijo a Saúl eso que lo hiciera, Saúl no lo hizo así. Saúl lo que hace, que perdona al rey, y el pueblo también se le hace bien perdonar al rey. Y Saúl perdona a los animales, los mejorcitos, y también al pueblo se le hace bien, que está bien hacer eso, de perdonar a los mejores animales. Dicen que porque le querían dar un sacrificio al Señor con esos animales. Y el rey queda vivo, el rey de Amalec. Y Dios quería que a todos los acabaran, pues. Porque desde el Antiguo Testamento Dios estaba molesto con el país de Amalec, con la tierra de Amalec. Porque los amalecitas, cuando Dios sacó a la tierra, a los judíos de la tierra de Egipto, ellos anduvieron por su recorrido, y cuando pasaron por donde estaban los de Amalec,
Los de Amalek lo que hicieron, los atacaron al pueblo de Dios y a Dios le desagradó eso. Y Dios obró milagrosamente cuando estuvo orando Moisés a Dios. Y que ya ven, recuerdan esa historia que lo sabemos todos, que él oraba y que se cansaba y las manos las bajaba y cuando bajaba iba perdiendo Israel. Pues Amalek iba ganando a Israel. Y entonces cuando Moisés podía levantar las manos, iba ganando Israel. Y cuando las bajaba, Amalek iba ganando. Entonces lo que hicieron con Moisés, le detuvieron las manos, se las subieron. O sea, tenían un hombre con una mano teniéndosela, otro hombre teniéndole la otra mano. Y así tuvo, la Biblia enseña que Moisés firmeza hasta que se acabara la batalla. Y venció a Israel. Pero los venció, los mató, pero no los acabó a todos. Y Dios dijo ahí, de entender que los iba a exterminar, que los iba a acabar de la faz de la tierra. Y dice Dios que iba a tener siempre guerra contra ellos. Después de que los vence Dios a través de Moisés a los de Amalek. Dios dice eso porque Dios se molestó mucho. Que él llevaba a su pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, lo llevaba ahí. Y que le salieron, se le pusieron al tú por tú y que lo atacaron, pues. Dios se enojó mucho eso. Porque Dios le dice en Samuel, dice que como ellos hicieron eso, que le salieron así y atacaron a Israel cuando había salido de Egipto. Dios lo recuerda, aquí en Samuel ya lo vimos anteriormente, ya hace tiempo atrás. Dios dice que por eso, que por eso quería que los matara a todos. Y Dios dice en el Antiguo Testamento que iba a tener guerra por todo el tiempo con él. Todo el tiempo iba a tener guerra con él. Que los iba a acabar de abajo, que debajo del cielo los iba a acabar. O sea, los quería exterminar Dios. Pero cuando Saúl va a atacar a los hermanas, cuando Saúl va obedeciendo el mandato de Dios de ir a pelear contra los amalecitas, lo que sucede es de que Saúl le perdona al rey, perdona al ganado y mata a los amalecitas. El rey después está bien a gusto ahí, pero ¿se acuerdan ustedes, hermanas? Que está bien a gusto, pero al profeta Samuel no le agrada que Saúl haya hecho eso. Y él llega y le dice que le hablen al rey de Amalek. Y cuando viene el rey de Amalek, él dice que él venía sonriendo, él venía contento, él venía diciendo, ya pasó el peligro de la muerte, venía diciendo eso, la Biblia enseña. Entonces, cuando llega con Samuel, Samuel lo agarra y lo corta en pedazos delante de Dios, dice. Porque Dios quiera que los tuviera. Entonces se ve allí, hermanas, si usted se fija, ¿qué se ve ahí? Se ve de que Dios acabó con todos los amalecitos como él quería, ¿verdad? Que nomás había quedado el rey. Pero no fue así, hermanas. Cuando Saúl llegó y acabó con todos y perdonó al rey, como que los amalecitas tal vez huyeron, pero la Biblia no lo dice ahí. O tal vez otros amalecitas estaban en otra parte acampados, pero la Biblia no lo dice. Pero de que había otros amalecitas, aparte de esos que mató Saúl, que fue todos menos el rey, y al rey lo mata después Samuel, si había más amalecitas. Porque no sé si se acuerdan ustedes, hermanas, yo iba a comentar eso en uno de los estudios que estamos teniendo de este libro. En una ocasión yo le iba a comentar de que los amalecitas no fueron exterminados completamente, aunque parece ahí que fueron exterminados completamente. Pero no, creo que se me olvidó y no lo mencioné. Pero si no, pues ya lo estoy mencionando, hermanas. Lo que pasa que no sé si usted recuerda cuando David se fue a vivir al país de Filistea porque dijo, no, pues un día de estos me va a matar Saúl, ¿verdad? O sea, Dios lo guardaba, pero una de estas me va a matar y empezó a desconfiar de que Dios le iba a ayudar. Como diciendo, pues me la libro, Dios me guarda más bien, pero una de estas Dios no me guarda, va a pasar y me va a tocar. Y bajó su fe y dijo que lo mejor para su vida era refugiarse con los filisteos. Porque los filisteos eran más fuertes que Israel no podía con ellos. Entonces se va para allá y le funciona. Saúl lo deja de buscar, ya no lo busca porque pues, los filisteos son más fuertes. No se mete, pues se mete con los que puede, pues como es la cosa. Así somos las personas, tristemente. Entonces, no digo tristemente de que uno que puede ser con todo, sino tristemente la forma de que o sea, uno es abusivo, pues a veces, es lo que digo, quiero decir. Entonces lo que pasa, hermanas, es que cuando sucede eso, no sé si se acuerda usted cuando David, que le dice al rey, al gobernador Aquis, le dice que vivía David en la ciudad de Gat con el rey, con Aquis, le dice, bueno, yo voy a usar mis palabras, le dice que no se le hace a él bien, o no se siente él digno más bien, David, de vivir en la ciudad real, le dice así, ciudad real, donde está Aquis. Le dice, por eso mejor dame otro lugar para yo irme, otro lugar de Filistea, pues.
Y Aquis, como Aquis se portaba muy bien con David, fíjense, como lo hemos visto todo ese tiempo, Aquis le regala la tierra que se llama Siclag, que es la que aquí se menciona, Siclag, que vimos que David regresó a Siclag. Le regala la tierra de Siclag, y David, cuando le regala la tierra de Siclag, lo que hace David, él se va, vivió ahí 1 año, 4 meses, dice la Biblia, pero él cuando tenía necesidad, él se iba y se convirtió en ladrón, iba y le robaba a gente filistea que estaba retirado de Gat, que no se daba cuenta, el de Gat, de Aquis no se daba cuenta, le robaba las cosas y los mataba a todos, los exterminaba, para que ni una mujer ni un hombre escapara y dijera, mira, David nos hizo esto, y hacía su desastre, y exterminaba a todos, y de pilón les quitaba hasta la ropa de la gente, dice la Biblia, y les quitaba a todos los animales, hasta la Biblia dice qué animales le quitaba. Entonces hacía eso, pero lo que pasa es que lo que hacía David, hermana, se lo hacía, eso sí, se lo hacía al pueblo filisteo, pero por allá retirado, que no se da cuenta, como dije el rey Aquis, que pues él estaba aquí en otro lugar. Y cuando llegaba le echaba mentiras al rey de que decía que él se lo hacía eso, que lo que le robó, decía David, que era al pueblo de Israel, que le robaba a su misma gente, pues a sus hermanos, pero le engañaba. Pero también dice ahí la Biblia, hermana, no sé si se acuerdan, dice ahí la Biblia que se los hacía, ahí nombra a 3 grupos de personas, a 3 grupos de gentes que David les hacía eso. Y uno de esos grupos, hermanas, eran otros que no eran los filisteos, que eran los amalecitas. Y dice la Biblia que también se lo hacía a los amalecitas, y también venía y le echaba mentiras, pues también acá. Dice que todo el tiempo se la llevaba así. Y ahorita también venía y le echaba mentiras. Pero usted se fija cómo que David va y mata amalecitas y los extermina. Y cada que tiene ganas va y los extermina, que tiene necesidad, perdón. Y también a los filisteos. Y no le dice a Aquis. Pero ¿cómo es que hace eso, que mata amalecitas? Si se supone que Saúl los mató a todos y nomás quedaba el rey. Y el rey que quedó, llegó Samuel y los despedazó. Entonces, ¿por qué hay más amalecitas? ¿Se fija? Por eso se enseña en Biblias de estudio. Cuando Saúl mata y parece que nomás queda el único, el rey, y después lo mata Samuel, decía de que los amalecitas no fueron exterminados totalmente como ahí parece. ¿Por qué se enseña eso? Porque la misma Biblia, aunque no seas una persona que tengas Biblia de estudio, tú lees y te das cuenta que después salen los amalecitas otra vez. O sea, por eso le digo, tal vez a lo mejor andaban en otra región unos, y esos sobrevivieron y se empezaron a reproducir. Entonces David iba y los mataba y los mataba y los mataba. Y aunque David iba y exterminaba a todos los amalecitas cuando iba y cuando tenía necesidad, y también exterminaba a todos los de Filistea cuando tenía necesidad, que en otra región que no se daba cuenta el gobernador de Gat, que es Aquis, de todos modos, aunque exterminaba cuando eran los amalecitas, aunque iba así con ellos y los exterminaba, igual que los filisteos que exterminaba, de todos modos, de alguna manera, hermanas, de alguna manera, los filisteos, los amalecitas, seguían existiendo. Tampoco David los exterminó. Porque aquí en la palabra de Dios, donde leímos ahorita nosotros, hermanas, el versículo número 1, cuando David regresa a Siclag, a la tierra que le regaló el rey Aquis, que le dijo que le diera un lugar para no estar con él en la ciudad real. Cuando David regresa, dice que a David se da cuenta de que habían ido a Siclag los amalecitas. Y pues no que Saúl se había destruido, o David los que quedaron se los acabó. No. Y todavía hay amalecitas. Llegan a Siclag, y ya pasó más tiempo. Llegan a Siclag, y cuando David, hermanas, por su pecado, que David se va con Aquis, que lo hace su guardaespaldas de por vida, se va con él allá, y David allá está en la situación de que tiene que ir a matar judíos. Por su pecado, que está comprometido, que lo tiene que hacer a fuerzas, si no lo matan a él y a los que anden con él. Y la Biblia no muestra que no quería aparecer como que quisiera, aunque muchos dicen que no quería, como le digo, en estudios, pero la Biblia no lo dice así, pues. La Biblia enseña como que hasta dice, ¿por qué no dejas que yo pelee contra los enemigos de mi Señor? Y son los judíos. Entonces, Dios guarda a David, ya ve, y unos gobernadores filisteos, porque eran 5. Unos de ellos, como ya se juntaron todos, se juntaron con Aquis. Con Aquis es el quinto, se juntan todos. Le dicen que no se les hace bien que David vaya a la batalla porque tal vez se nos voltea, dice, y se nos hace enemigo en la pelea. Y nos lleva a las cabezas de hombres de aquí de nosotros, se los lleva a su señor con el que estaba peleado, que era Saúl,
Y otra vez cae en la gracia de Saúl y se contenta con Saúl. Y de esa forma ya queda bien con Saúl. Y Aquis, no, yo confío con él, yo confío en él, yo confío en él. Y es como un ángel de Dios para mí, le dice a David, ¿no? Y ya ve David todo lo que le dice y todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que hayas visto en mí, ¿verdad? Como que nunca le he hecho nada malo. Aunque si lo engañaba, pues, ¿verdad? Entonces, cuando pasa todo eso, hermanas, mientras David está allá, hermanas, está pasando todo eso, que Dios lo está liberando. Y después de que pasa todo eso, perdón, que Dios está obrando a través de los gobernantes filisteos para que David no vaya a matar judíos. Y David parece como que quiere ir a hacerlo, quién sabe. Estaba actuando, pero pues como que quiere hacerlo. David, Dios lo libra de que no vaya. Aquí dice, no, pues vete a Ziclag. Entonces cuando David se va a Ziclag, eso es lo que nos quedamos, hermanos. Nos quedamos en la última parte cuando David se regresa a Ziclag. Viene para Ziclag porque Dios lo libró que fuera a matar judíos, que parece que lo quería hacer, que sabe, además sabe el corazón de él. Y cuando se regresa David a Ziclag, resulta que a Ziclag llegaron los amalecitas, que supuestamente se habían exterminado desde cuándo, pero no, pues David hasta mataba amalecitas. Y llegaron a Ziclag antes de cuando David no estaba. Y lo que hicieron en Ziclag, quemaron la ciudad de Ziclag, secuestraron, hermanas, los amalecitas, secuestran a las hijas, a los hijos del pueblo de Israel que estaba en Ziclag. Porque acuérdense que el pueblo de Israel, hermanas, iba David, pero David tenía 600 hombres guerreros. Pero dice la Biblia que David se fue a vivir a Filistea, con los filisteos, pero dice que él se fue con sus 2 mujeres, porque quería traerle a 2. Y se fue también, dice, con sus 600 hombres y los hombres con sus mujeres. Y pues obviamente las mujeres pues salen embarazadas, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios cuando David viene de Ziclag, viene de allá, de Conaquis, que estaban ellos para irse a pelear con Israel, y que Dios lo libera de que no vaya a pelear con Israel. Él viene de regreso, antes de que peleen con Israel, él viene de regreso, por la gracia de Dios que lo guarda de matar judíos. Y cuando viene de regreso, acá en Ziclag, hermanas, cuando él no estaba, llegaron los amalecitas, quemaron la ciudad, secuestraron a los hijos, a las hijas de quienes, pues de los 600 hombres que andan allá, de los guerreros. Y secuestraron a las esposas de ellos, porque ya las mujeres se quedaban pues en la casa, pues ellos no fueron a pelearse, a matarse pues allá, por Aquis. Entonces cuando él regresa, cuando ya viene de regreso David con los 600 hombres, resulta que no están todos esos que digo, todas esas personas que digo, y aparte de eso, hermanas, le robaron sus cosas que tenían, pero todavía también, hermanas, a David le robaron sus 2 mujeres que tenía. Se las secuestraron, se las llevaron cautivas. Se las llevaron los amalecitas. Y los amalecitas andaban bien locos, andaban bien enloquecidos, hermanas. Andaban bien perdidos de su desastre que andaban haciendo. Porque fueron a Neguer, allá robaron, se fueron a Israel, al pueblo de Israel, a Judá. Allá fueron a robar, pero no secuestraron personas en ninguna parte. Se fueron hacia partes, se van hacia regiones y se van a Ziclag, pero cuando van a Ziclag, ahí sí roban también como en otras partes, pero hasta queman Ziclag, más tremendo todavía. Y todavía más grave todavía, hermanas, se roban a los hijos y a las hijas de los padres. Imagínense, hermanas, que le quiten a sus hijos, se los roben. Se los roban y aparte que se los secuestran, hermanas, se los llevan como esclavos, hermanas, se los llevan. Aparte que se los llevan como esclavos, les quitan hasta las mujeres también. Entonces era un dolor muy grande eso. Y a David también le quitan las mujeres. Y dice la palabra de Dios. Ya le estoy contando, hermanos. Que usted lee después la porción de la palabra de Dios. Del capítulo, versículo 1 al 20. De versículo 1 al 20 es la palabra de Dios, hermanas. Del 1 al 20. Entonces, cuando la gente pues ve eso, hermano, lo que está pasando. Pues imagínense, hermana, qué tragedia va a ser. Imagínense, hermanas, ustedes son mujeres, pero imagínense, hermanas, usted es mujer, pero un hombre llega, hermanas. Llega, hermanas, pues Dios nos libró de matar judíos, que David nos tiene metido en eso, por David íbamos a matar hasta nuestro mismo pueblo, ¿verdad? Fíjense, pecado que iba a ser el pueblo, porque David se los agarró entre las patas, pues como digo, el de arriba arrasa y se lleva a todos entre las patas. Pero Dios los salvó el de arriba y pues todos son beneficiados también, y otros sectores y también todos son dañados también. Entonces Dios nos libra de matar judíos a todos. Pero imagínense, hermanas, usted es mujer, pero imagínense el hombre regresa
regresa a su casa donde viven ellos, donde están viviendo, en la tierra filistea, del enemigo que viven ahí en Siclag. Y cuando llegan los hombres, resulta de que mi esposa, no, pues te la llevaron secuestrada, y se la llevaron de esclava. Y mis hijos también se los llevan. Imagínense el dolor para los hombres, hermanas. ¿Qué dolor va a sentiría el hombre llegar y que su mujer y sus hijos, sus hijas, dice la Biblia que hijas, mujeres, hijas, y dice hijos, usted así lo lee, va a ver que hijas, mujeres, hijos, hombres también, y sus mujeres de pilón todavía, se las quitan y esos hombres llegan, no, pues esos hombres sienten que se les derrumba la vida, Dice la Biblia, tan grande dice la Biblia, que el pueblo se puso muy triste, hermanas. ¿Usted cree, no, hermanas, que cómo se van a poner? ¿Y qué pasó? Se pusieron muy tristes y pues dicen, el pueblo quiso hacer esto, quiso agarrar a pedradas a David, lo quiso apedrear. Pero agarrar a apedrear, hermanas, en el Antiguo Testamento no significa como lo que uno tiene a veces en la mente de apedrear. Como en la gente en la calle, te va a aventar unas piedras. No, cuando la Biblia dice apedrear a alguien, era aventarle piedras, hermanas, hasta que la persona se muriera. Matarla a pedradas. De hecho, yo tengo una Biblia que dice que el pueblo pensó en matar a David, dice así. En el estudio, creo que es donde lo dice. Matar a David porque cuando apedreaban a una persona era agarrar a pedradas hasta que la persona se muriera de tantas pedradas que le pegabas. Entonces, el mismo pueblo de Dios, hermanas, con el dolor que sentían esos hombres pobres, fíjense, hermanas, el dolor que deben de haber sentido. Saber que su esposa que amaban, saber que sus hijas que amaban, saber que sus hijos que amaban. Usted, hermanas, como usted que ha estado enamorada, cuando estaba, con la gente usted que se ha enamorado, pues, usted sabe cómo se puede amar a un hombre, pues, ¿verdad? Y si usted lo ama bien y todo, o sea, lo ama, y usted sabe el dolor de que si le pasa, si lo secuestran y lo van a llevar de esclavo. Usted que es madre, que ha tenido hijas, ha tenido hijos, usted sabe el dolor que se podría sentir si alguien viene aquí y le secuestra a sus hijos, se los quita. Usted llega a la casa y resulta que ya no están, que vinieron y se los secuestraron y se los llevaron para que fueran esclavos. Y llega y le quita y el esposo también y los hijos también le arruinan la vida a uno, pues. Ese pueblo, ¿cómo no va a estar triste? Hasta quería matar a David. Quería matar a David. ¿Quién sabe por qué lo quería matar? Tal vez decía porque, no sé, ¿verdad? Tal vez miraba en David la culpa, ¿verdad? Pues ellos sí estaban ahí por culpa de David en Siclag viviendo. Porque nos jaló para allá David, ¿verdad? Unos creen, pero yo digo que es así porque son cosas que creen. Unos creen que lo que sucede es que los amalecitas se vengaron, ¿verdad? Porque David los civiles los mataba y les robaba todo. Pero yo no creo que es así. Tal vez sea, pero yo no creo que es así porque los amalecitas fueron, hicieron eso allá a David, pero también fueron a otras regiones también. Fueron a Israel, fueron a otros lugares también a hacerlo. Pero nomás Dios sabe porque también con Siclag también fueron ahí más severos. Porque allá hasta quemaron y hasta secuestraron a las mujeres, a los hijos, a las hijas. Y en otras partes no secuestraron a las personas ni quemaron, nomás robaron. Como que también como Siclag, como el coraje, pues. Y ahí es donde estaba David, el que hacía su desastre. A lo mejor David se las pagó, pues, ¿verdad? A lo mejor por lo que andaba haciendo mal. Como lo mismo que ya hemos dicho, hemos visto, los que están abajo de él, que los traía, pues recibieron también por su culpa de él, ¿verdad? Por culpa, a lo mejor si fue así, por culpa de David, nosotros perdiendo a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, por culpa del otro, pues, ¿verdad? Que anda haciendo lo que no debe, pues. Si es que es así. Lo que sucede, hermanas, que David ve todo eso y en la continuación de la narración pues bíblica, lo que sucede que David, hermanas, dice la Biblia que se puso muy triste. David se puso muy triste y pues cómo no, hermanas, dice que se puso muy triste porque el pueblo lo quería matar a pedradas, fíjense. Lo quería apedrear. ¿Usted cree, hermanas? ¿Usted cree? Imagínense cuando usted tenía a su papá o cuando usted tenía a sus hermanos o si los tiene, que hacia su hermano que usted tiene si tiene hermanos hombres o se acuerda de su papá. Imagínense que a su papá le hubieran, usted pensando, si a mi papá le hubiera venido alguien, se hubiera llevado a mi mamá secuestrada, a mis hermanos, ¿cómo mi papá se pusiera? No, hombre, puede que se quede en llanto o puede que diga, yo voy a ir y aunque me maten, yo voy a traerlas para atrás, ¿verdad? Imagínense todos cómo andaban, pobrecitos, pues. Entonces,
Por eso querían matar a David y David se puso bien triste porque lo querían matar. Y también se habían llevado a las mujeres de David también. Las 2 mujeres que tenía. Entonces, lo que hace David entonces, hermanas, quiere hacer una solución de eso y hace lo correcto. Le dice al sacerdote Abiatar, le dice que le traiga el efod. Ese chaleco que le digo que tenía el urín y el tumino, lo tenía así como eran piedras, estaba así grabado. Amén. Y de ahí le preguntaban a Dios y Dios hablaba a través de ahí, usaba el sumo sacerdote. Y Abiatar lo tenía porque él escapó de los sacerdotes que mataron. Entonces le pregunta David a Dios que si los persigue, que si los va a alcanzar a los amalecitas. Y Dios, su misericordia, hermanas, como siempre, que nos saca del hoyo a todos. Amén. Dios le dice, síguelos, dice, porque los vas a alcanzar, dice, y vas a libertar a los cautivos. Imagínense qué bendición. Saber usted, hermanas, que acaba de perder usted a su hija, a su hijo, a su esposo, que tanto ama, y saber de que Dios se los va a regresar y los va a tener para atrás. Qué esperanza, qué bendición tan grande, Dios tan grande, su misericordia. Y eso que el pueblo anda haciendo lo malo, pero de todos modos sigue Dios ayudándole, como nos hace a nosotros y nos hace siempre, pues. Amén. Entonces el pueblo, pues vámonos, dice, David agarra a los 600 hombres otra vez. Y vamos por ellos a buscarlos, ¿verdad? Y se va a buscarlas. Pero como el viaje es muy largo, hermanas, algunos piensan que hasta David ni provisiones llevaba, porque como la ciudad estaba quemada, a lo mejor que no había ni alimento para llevar. Quedan algunos que tal vez pasó eso porque lo que sucedió, hermanas, tal vez pasó, tal vez no, la Biblia no lo especifica. Si no tenían provisiones, sí quemaron, pero de que no tienen para llevar, quién sabe, algunos creen eso. Pero la cosa cuando se va David, llega a una región, hermanas, David, que se llama Besor. Y cuando llega a esa región, 200 soldados de los 600 se quedan muy cansados, hermanas. Y algunos piensan, es que es así porque no tienen provisiones, otra vez piensan eso. Pero quién sabe, nomás Dios sabe, ¿verdad? Puede ser que sí sea así, ¿verdad? Porque si vienen aquí, queman todo Tijuana, hermanas, pues claro, usted va a las tiendas y quemaron las casas, quemaron todo, pues va a la tienda y ya está todo quemado en comida, pues obviamente, ¿verdad? Y si vamos a hacer un viaje, pero así caminando o en caballo, pues no tenemos ni que llevar, pues al viaje. Entonces puede ser que sí sea cierto, ¿verdad? Que por eso les pasó, nomás Dios sabe. Entonces, se quedan allí en la tierra, hermanas, de Besor, se quedan ahí, 200 hombres de David, y David sigue con 400 nomás. Dice que estaban bien cansados y ya no pudieron seguir más, y como uno decía, no puedo, y se quedaron ahí rendidos y no pudieron seguir el camino. David sigue, pero cuando sigue David, hermanas, los hombres que estaban con David se encontraron un hombre egipcio, hermanas. Y cuando se encuentran a ese hombre egipcio, se lo llevan a David. Pero ese hombre, hermanas, estaba deshidratado, ya estaba como muy débil y deshidratado. Dice la Biblia que tenía 3 días sin tomar agua y 3 días sin comer. Dice que 3 días y 3 noches sin comer y sin beber. Imagínense, hermanas, 3 días y 3 noches sin comer y peor, sin tomar agua. Y en la intemperie así, hermanas, ahí, en la naturaleza, imagínense, ahí no aguanta uno ni un rato a veces. El hombre estaba tremendo, ese egipcio. Se lo llevan a David y dice la Biblia que le dan para que coma masa de higo, porque a veces pasa como una masa de higo le dan, para que se la coma, le dan agua. Y dice que le dan también 2 racimos de uvas secas. Y dice que cuando se la dan, dice que volvió en él el espíritu de él. No quiere decir que revivió, sino que la Biblia da a entender eso porque, dando a entender como que la persona estaba muy grave, ya muy débil, muy deshidratada, y al comer todo eso, y obviamente pues la masa de higos, pues también tiene sus nutrientes, pero también tiene mucha azúcar y te levanta. Y los racimos de uvas también tienen sus nutrientes muy buenos, también el higo es de lo más bueno que hay, y las uvas también y las pasas son muy buenas también, son muy nutritivas. Pero también las 2 cosas tienen exageradamente de azúcar. Si eres diabético, hasta ni debes de comer tanto porque te levanta la glucosa. Y si sientes que te sientes mal, como te baja el azúcar, si uno se agarra comiendo eso, se le sube el azúcar y uno siente ya bien, es una bendición. Entonces él estaba todo así sin comer, pues lo levantó y lo ayudó, pues. Y no había tomado agua en 3 días, tampoco 3 noches, como tampoco comer. Al tomar, pues sintió como que
como que volvió a la vida, como dice la gente. No que resucitó, sino que en sentido figurado, pues que se sintió bien, pues se recuperó, pues físicamente se sintió mejor. Y dice la Biblia, cuando se sintió así mejor, el egipcio, y se lo llevan a David, David habla con él. Y le pregunta a David le pregunta a él, le empieza a hacer preguntas. Entonces cuando le empieza a hacer preguntas, él le dice que él es siervo de una malecita, de los enemigos. Dice que es un siervo de una malecita. La Biblia enseña que es un egipcio él, y que él es siervo de una malecita, pero dice que lo que pasó, que él se puso enfermo, dice así. Y como me puso enfermo, mi amo, dice, pues me dejó. Porque antes a la gente, hermanas, mira, hermanas, está bien triste decir esto, hermanas. Hace muchos años, aquí en México, cuando todavía no había la independencia de México, que estaba aquí los españoles, no hace tanto, hace como 100 años, no sé, ciento y algo, no sé, pero ni tantos. Yo estaba viendo a un actor mexicano de los de antes, estaba viendo un video. Dice que cuando él estaba chico, hermanas, dice que aquí como los españoles eran los que tenían más territorio pues en México, como controlaban pues las áreas, eran dueños pues de todo, que te vendían una casa cuando él estaba chico con animales y con personas como si fueran animales. Dice, pues se levantó la revolución, dice, yo anduve en la revolución, dice, y mi papá también, dice, yo anduve en la revolución, dice, también, dice. Entonces, cuando, hermanas, en el tiempo de antes era igual así, una persona pues era como un animal pues para ellos, o sea, para la cultura de ellos, te vendían así como te venden una vaca, te venden una persona. Si usted compraba una mujer y usted le compraba un hombre, ella que no quería ese hombre, usted los hacía que se cruzaran como si fueran animales. Tenían hijos y los hijos eran como si tuviera vaquitas o porquitos, son sus hijos, y todos son sus esclavitos hasta que se mueran. Y si usted quiere al esclavo, a veces lo agarraban, lo golpeaban, lo mataban, nomás porque le echó coraje, lo que sea. Y lo pueden vender, lo pueden cambiar hasta por un animal. ¿Sabes qué? Te lo cambias por ese animal porque hace una fiesta y ya te cambiaste por este. Lo que sea, pues. O por esta ropa, porque la ropa te valía mucho, porque no era como ahorita que hay más prendas y todo. Entonces, digo esto porque dice la Biblia que él se enfermó y nomás por enfermarse lo dejaron, como que no vale la pena, como que usted diga, ¡ay! Se me descompuso este celular, ay, pues lo voy a tirar. Y así porque nos quiero tirar los arreglos, ¿verdad? Pero así como que, ay, esto lo tiro, como. Y es una persona, porque está enfermo. Ni a un animal no le hace eso, hermanas, que está enfermito y lo dejes tirado en la nada, así porque se enfermó. Más una persona, pero como el tiempo era diferente de antes. Él se enfermó y lo dejaron como un animalito ahí. Enfermo, imagínense, hermanas, tirado en la nada. Y luego sin comer, tanto que estuvo y sin beber. Y Dios lo bendijo a través de David, fíjese lo que le dieron de comer y beber y todo. Entonces, hermanas, cuando pasa todo esto, él les cuenta todo eso. Pues no, me dejó porque me enfermé y todo eso, ¿no? Tengo tanto sin comer y todo. Bueno, la cosa, hermanas, ahí le muestra lo que tiene sin comer. Entonces, la cosa, hermanas, de que cuando pasa todo eso, él les empieza a contar. Les empieza a contar que él fue con su dueño, con los amalecitas, con ese amalecita y con los demás amalecitas, y que fueron allá a robarse las cosas a los de Judá, al pueblo de Israel. Y que fueron así a varias partes, menciona las partes que fueron, y dice, y fuimos a Ciclat, le dice así. O sea, él también fue a Ciclat y fue a dañar allá a Israel. Es egipcio, fíjate cómo Dios lo está dando por medio de David. La misericordia de Dios, hermana, es grande. Amén. Y le dice, y fuimos a Ciclat y le prendimos fuego, dice. Como David que vino allá, que estaba quemada Ciclat. Imagínense, hermanas, todas sus casas quemadas, sin casa los dañaron y todavía le quitaron hasta sus familias. Y le dice que él allá, él hizo también eso. Imagínense, hermanas, ahí. Entonces David le pregunta, ¿me vas a llevar con esa gente? Con esa gente que hizo eso, pues. Y le dice, el egipcio le dice, júrame por Dios, júrame por Dios que no me vas a matar. Porque, pues, fíjate lo que hicieron. Júrame por Dios que no me vas a matar, porque él también lo hizo. Júrame por Dios que no me vas a matar, ni me vas a entregar en manos de mi amo. Porque si lo entrega en manos de su amo, y sabe que llevó a David, pues, si es que el amo se llega a salvar, pues él mismo lo mata como un animal, no peor que un animal. Pues, la verdad, así era de la vida de tanta desgracia, usted sabe, así los de antes, pues.
Entonces, la Biblia no enseña que David haya dicho, te lo juro. Pero como que se lo jura, no sé, porque se los lleva. Los lleva y los lleva a donde están los amalecitas, hermana. Y cuando llegan allá donde están los amalecitas, llegan en la mañana y David los empieza a atacar con sus 400 hombres. Los empieza a atacar a los amalecitas. Dice que los amalecitas estaban haciendo fiesta, hermanas. Que por todo lo que se habían robado, de todas las partes que fueron, tenían mucha comida, tenían muchas cosas, andaban haciendo festejos y andaban disfrutando todo lo que se habían robado, de todo lo que le robaron a Ciclán, a Judá y a todas partes, andaban disfrutando todos sus robos ahí. Haciendo fiesta, andaban festejando y todo, la Biblia enseña. Llega David, los empieza a atacar en la mañana, dice que los atacó tanto, duraron mucho atacándolos, los atacó, dice que hasta el siguiente día en la tarde los atacó. Y lo estuvo atacando así, hermanas. Y dice la Biblia, o sea, los mató, hermanas, a los amalecitas. Pero 400 hombres, 400 amalecitas jóvenes, agarraron camellos y se fueron en camellos, escaparon 400 amalecitas. Entonces todavía no se acabaron los amalecitas, se salvaron 400 jóvenes. Y jóvenes se escapan, que pueden hacer más familias, ¿no? Se escapan 400. Fíjense, hermanas, cómo es Dios tan poderoso. David va con 400 y los vence. Y van huyendo 400 para atrás, que es lo mismo que David tenía. Y más aparte los que mató David. Por la mano de Dios, hermanos, porque aunque nosotros estamos limitados, si Dios nos ayuda con su mano, hermanas, a nosotros aunque no podemos hacer las cosas, Dios nos ayuda a hacer cosas que ni otros pueden hacer. Por la mano de Dios, hermanas, es así. Por la mano del Señor. Como la gente se sorprende, pero es el Señor. Entonces, cuando pasa eso, hermanas, pasa eso, después David, dice la Biblia que David recuperó todo. Dice que todas las cosas recuperó. Recuperó a las personas, recuperó a las hijas, a los hijos, recuperó a las esposas, las cosas robadas. Y todo lo regresaron a Ciclán. Lo iban a regresar, perdón, Ciclán, iban de regreso con todo. Dice que todo lo pusieron enfrente de David. Y iba David avanzando y todos iban enfrente de David, todo lo que habían recuperado. Pero dice la Biblia que cuando ya David iba llegando a la tierra de Besor, donde se habían quedado los 200 que estaban cansados, David los saludó y ellos también para atrás. Y David pensó, o sea, David se portó bien con ellos. Y los que iban con David, perdón, dice la Biblia que los malos y perversos, los que iban con David, que dijeron que no les iban a dar nada a ellos del botín, de lo que habían agarrado, de las cosas pues materiales. Que no les iba a dar nada a ellos, que no les dieran nada a ellos porque ellos no fueron a pelear, porque se quedaron ahí, porque se cansaron, pues. Entonces que nada más les regresaran a sus esposas, a su familia, pero no les dieran nada, pues, de lo material. Entonces dice la palabra de Dios que David dijo que le dijo, no, hermanos míos, les dijo así. Le dijo, Dios nos ha guardado, pues sí, Dios los guardó de que no nos mataran. Eran hasta más ellos. Si los que escogieron, hermanas, nada más eran 400, fíjense, todos los que eran porque mataban bien mucho. De un día, todo un día mataban desde la mañana hasta la noche, luego hasta el siguiente día, hasta la tarde, mataban. Imagínense cuánta gente no había, cuántos no eran. Y Dios los guardó. Es para que los hubieran matado, lo que pasa por la misericordia de Dios ganaron, pues. Es por Dios nomás. Entonces dice, Dios nos ha guardado, pues sí, Dios nos guardó, como Dios nos protege, que estamos a punto de algo malo que nos pasa. Y Dios, como está con su pueblo, Dios nos guarda del peligro, como estaba platicando, de que uno está en peligro y Dios nos guarda, pues, ¿verdad? Pues si le pedimos a Dios misericordia, Él nos protege porque somos su pueblo. Entonces, el Señor los guardó, dijo, Dios nos guardó, dice, no sean así, Dios nos guardó de que no le quieren dar de las ganancias materiales que traían. Y les dice, y lo que traemos, Dios nos lo dio. Y sí es cierto, porque lo que tenemos, hermanas, mucho, poco, más o menos, o lo que tengamos, casi nada de lo que tengamos, Dios nos lo ha dado. Y si podemos ayudar a los demás, hermanos, además, gente, tenemos que ser compartidos porque Dios nos da y Dios nos quita. Estamos en sus manos, Él es el que nos da todo, Él es el que nos suple todas las cosas. Entonces dice que desde ese momento se hizo ley en Israel, dice hasta hoy. O sea, da a entender como que hasta ese momento que estaba escribiéndose la Biblia, hasta ese momento se hacía. Porque aquí cuando está escribiendo el escritor pone eso, que eso es hasta hoy. O sea, como que hasta el momento que está escribiéndose Samuel, hasta ese momento se sigue haciendo eso que David dijo. ¿Qué es que David dijo esto? Que no lo dije, lo voy a decir ahorita.
de que dijo David que se tenía que hacer esto, de que cuando una persona, cuando Israel fuera a la guerra, y que se quedaran algunos cuidando las provisiones, y que Israel venciera y trajera el beneficio material de que venció, que es el botín, que de eso no se lo quedaran los nomás los que pelearon, sino que también le dieran a los que se quedaron cuidando las provisiones. Y dice la Biblia que hasta este momento que se escribe en la Biblia, ese libro, en esa parte, dice que se hacía así. Entonces quedó como algo establecido ya después. Entonces, ellos llegan, hermanas, y pues dice la Biblia que no les faltó cosa ni grande ni pequeña. Todo lo consiguieron para atrás, hermanas. Y rescataron a todas las personas. Y algo bien hermoso pasó, hermanas. La Biblia dice al inicio cuando se los llevan, lo leí hace ratito, no sé si se dio cuenta al inicio, dice que a ninguno mataron. Todas las hijas pudieron regresar, qué bendición. Todos los hijos pudieron regresar, qué bendición. Todas las esposas pudieron regresar, qué bendición. Ninguno se quedó triste sin su esposa, ninguno se quedó triste sin su hija, ninguno se quedó triste sin su hijo. Todos regresaron para la gloria de Dios y todo fue restablecido. Y el Señor, hermanas, ahí libró a los cautivos, que es el tema de la palabra de Dios. David rescata a los cautivos de Siclag. Es el tema. David derrota a los cautivos de Siclag, ¿verdad? Que les decía hace rato. Entonces, hermanas, el Señor aquí nos muestra, hermanas, que Dios tiene misericordia de nosotros, hermanas, que somos cautivos. Usted puede decir, bueno, pero yo no estoy cautivo en ninguna persona. Uno puede decir así, ¿verdad? O póngale que uno no diga así, pero hay personas que pueden pensar, bueno, yo no soy cautivo de nadie, pues nada, gracias a Dios. Y sí, ¿verdad? No somos cautivos de nadie, a lo mejor. Pero somos cautivos de nuestro pecado que no podemos dejar. Dice la Biblia que el que peca es esclavo del diablo. Es esclavo, del pecado, perdón. Entonces, uno a veces tiene un pecado que no puede dejar y uno está encadenado en ese pecado. Y nosotros a veces también tenemos sentimientos porque la gente nos ha hecho mal. Todos también hemos hecho mal nosotros también. Pero a veces, hablando de lo que le han hecho a uno a veces está con un sentimiento que no lo suelta. Y uno está encadenado, cautivo en eso y no puede ser uno libre, pues, y feliz. A veces uno también es cautivo del temor, uno tiene miedo y no puede ser libre porque uno vive la vida con temor. A veces uno vive la vida, hermanas, también, pues puede ser muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden venir a nuestras cosas, cautivar nuestro corazón, pues. Y sí, como se vive la mente, como inseguridades o muchas cosas pueden venir. Pues hay muchas cosas que nos pueden tener cautivos emocionalmente, espiritualmente. Muchas cosas, hermanas. Tal vez hasta enfermedades también nos tienen ahí como sometidos. Por eso, hermanas, ahora lo que podemos ver aquí, Dios quiso que David fuera y libertara a los cautivos. Le preguntó, ¿los voy a alcanzar? Le preguntó David a Dios. Y Dios lo que le dijo, ve, dice, porque los vas a alcanzar y vas a liberar a los cautivos. O sea, Dios apoyó que hiciera eso. Y Dios en su gracia, en su misericordia, permitió que los cautivos fueran liberados. Y todos fueran restaurados, hermanas. Y dice la Biblia, hablando ya como de las cosas materiales y todo así, dice la Biblia, como ya lo dije hace rato, que ni cosa ni grande ni pequeña les faltó. Todos lo recuperaron. Y ninguna persona murió, dice la palabra de Dios. Ninguna. Todos fueron restablecidos. La misericordia de Dios tan grande, hermanas. La misericordia de Dios tan grande. Entonces, hermanas, hay que pedirle a Dios en oración. Ahorita vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude a nuestras cautividades. Si tenemos problemas emocionales, tenemos temor, tenemos coraje, tenemos resentimiento, tenemos una tristeza, tenemos algo que nos tiene cautivados, hermana, un pecado que no podemos vencer. Dice la Biblia, y que si el Hijo los liberare, dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, dice así. Entonces nosotros tomar esa palabra para nosotros en el sentido de liberarnos en todo lo que nos hace falta liberar. Pedirle al Señor que nos libere, pues, que nos haga libres, que rompa nuestras cadenas emocionales, espirituales, hasta de salud, de todo, porque ocupamos la libertad del Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanas, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios misericordia.